Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo diario de lecturas. ¿Cómo estás? Yo la verdad es que muy contenta de verte, o bueno, de no verte, de percibirte por ahí, porque además el pasado mes no hubo diario de lecturas y bueno, pues voy a contarte por qué no hubo. Bienvenido. ¿Y por qué no hubo diario de lecturas el mes pasado, en octubre? Pues bueno, porque a mí de vez en cuando me vienen épocas de sequía lectora en la que no encuentro libros que me despierten las emociones que normalmente me despierta la lectura. Y esto me pasó en octubre. Tuve una de estas sequías, no encontraba libros que me gustaran y además, como yo soy una de esas personas que aunque no les esté gustando el libro, si lo han empezado se lo tienen que acabar, pues estuve durante todo el mes arrastrando lecturas que no me estaban diciendo nada y que llegó el día de grabar el diario de lecturas y no tenía nada que contaros. Pero bueno, por suerte en noviembre ha cambiado la cosa y me he encontrado con muchísimos libros de los que os quería hablar, pero como el diario de lecturas es limitado, he escogido dos de ellos, así que venga, allá vamos. El primero de estos libros se titula Franny y Zooey y está escrito por J.D. Salinger. A lo mejor a muchos os suena este autor porque es el autor también de la famosísima novela El guardián entre el centeno, El guardián entre el centeno, que es lectura obligada en muchísimos institutos de aquí, en España, y bueno, en Estados Unidos todavía más, ¿no? Porque es el país de origen de Salinger. Yo iba a leer El guardián entre el centeno porque es una novela que, si bien dicen que es pues, para leerla cuando eres más joven, yo todavía no la he leído y hace poco lo estaba comentando con un amigo y él me dijo, antes de leerte esa, léete Franny y Zooey. Total, que fui a la biblioteca y muy obediente saqué Franny y Zooey. ¿Qué nos cuenta esta novela? Pues nos cuenta la historia de Franny y de Zooey. Son dos personas, dos jóvenes de unos 20-25 años, que, bueno, los dos han llegado a la misma conclusión, por vías diferentes. La conclusión a la que han llegado es que el mundo en el que vivimos es un baile de máscaras, es un lugar en el que todos estamos aparentando, fingiendo, en el que nos dejamos llevar por nuestro ego. Y bueno, ambos se dan cuenta de eso, ¿no? Y cada uno lo vive de una manera. Por ejemplo, Franny se deprime, entra como en una crisis existencial porque de repente no quiere participar de ese mundo en el que todo el mundo lo único que hace es fingir y aparentar, ¿no? En cambio, Zooey es una persona que se lo toma de otra manera, es una persona que acepta la realidad, acepta que a lo mejor ese no es el mundo ideal en el que le gustaría vivir, pero bueno, va a participar de él de la manera en la que bueno, él salga menos perjudicado, ¿no? Yo no lo sabía, pero Salinger era un gran conocedor de las filosofías orientales. Él primero estudió budismo zen y luego, digamos que se pasó al hinduismo Advaita. Luego hablaremos más del Advaita, en el siguiente libro además. Entonces, esta novela está toda llena de referencias a las filosofías orientales, especialmente a estas dos, claro, pero también hay referencias a otras religiones, a otras filosofías que, por sernos más cercanas, por nuestra cultura, pues quizás nos suenen más. Así que bueno, esto es también algo bastante interesante de esta obra, que nos lleva a conocer estas filosofías, aunque no sea el objetivo principal. Fijaos qué cortita que es, podría ser perfectamente una obra de teatro, porque prácticamente todos son diálogos de estos dos personajes y de otros que también aparecen. A medida que lo iba leyendo podía imaginarme perfectamente a estos personajes subidos en un escenario y representando esta novela. Además, Salinger consigue que a través del lenguaje que ellos utilizan, que es un lenguaje muy coloquial pero al mismo tiempo bastante culto, porque estas dos personas son muy cultas, están muy cultivadas, él utiliza el lenguaje de una manera que yo creo que te puedes imaginar perfectamente la época en la que esto está ambientado, que son los años 50 en los Estados Unidos, ¿no? Yo no conocía a Salinger, nunca había leído nada de él y para mí el lenguaje que utiliza te mete directamente en la obra, ¿no? Y quizás por eso también parece que podría ser una obra de teatro, porque tienes ganas de verlo delante de ti. Como curiosidad, cosa que me enteré después de leer esta novela, estos dos personajes y otros que aparecen en este relato también aparecen en otras novelas de Salinger, con lo cual, digamos que es como una especie de reciclaje de los personajes. Así que si lees Franny y Zooey y te gusta y te enamoras de los personajes, pues que sepas que luego los vas a poder encontrar en otras novelas del mismo autor. Franny y Zooey, de Salinger. Y el segundo libro del que te quiero hablar en este diario de lecturas tiene mucho que ver con Franny y Zooey, aunque al principio quizás no te lo parecerá.
Bueno, a mí me gusta mucho leer sobre temas de filosofías orientales, de espiritualidad, y bueno, no solo leer sobre ellos, sino también llevarlo a mi vida cotidiana, ¿no? Entonces, normalmente siempre voy leyendo una o dos novelas y aparte un libro sobre estos temas, ¿no? Sobre filosofía, sobre espiritualidad, etc. Y también me gusta bastante ver conferencias en YouTube sobre estos temas. Y hace un mes y poco, en una de esas conferencias, mencionaron este libro, Perfecta, brillante quietud, de David Cars. El nombre del autor está tapado porque también es de la biblioteca, pero por aquí aparecerá su nombre. ¿Qué cuenta este libro? Pues básicamente es el testimonio de iluminación, entre comillas, de despertar, de este autor. Una persona que nos cuenta cómo espontáneamente llegó a ese estado de iluminación al que, bueno, también accedieron pues, los grandes sabios de la humanidad, Buda, Jesucristo, etcétera, ¿no? a través de los cuales luego se fundaron religiones, pues cómo él accedió a ese estado de conciencia, espontáneamente además, y cómo ve la vida él a partir de ese momento, de ese punto de inflexión en su vida que no tiene vuelta atrás. Entonces, en Perfecta, brillante quietud, en este libro, lo que David Cars nos está contando es básicamente cómo él ve la vida, cómo él ve las relaciones humanas y cómo se ve a sí mismo después de este despertar. Pero bueno, el testimonio de iluminación realmente se pasa muy por encima y no es lo más importante del libro. Lo más importante, como digo, es cómo él ve el mundo después de haberse iluminado. Y no solo nos lo explica a través de su propia experiencia, sino que también utiliza los testimonios y las experiencias y lo que está escrito sobre otras personas que también han accedido a esa iluminación, ¿no? A ese estado de conciencia, digamos, más avanzado. Pues ya digo, Buda, Jesucristo, Krishnamurti y otros muchísimos ejemplos que él nos da. Ya he dicho en Franny y Sui, y aquí viene la relación, que Salinger tenía mucho interés en las filosofías orientales, entre ellas el Advaita. Pues bueno, básicamente lo que Cars nos está describiendo en su libro, y además lo nombra en muchas ocasiones, es esa filosofía del Advaita, que es la filosofía de la no dualidad. Es decir, nosotros estamos en un mundo que vemos como dual, todo lo vemos como bueno o malo, feo o bonito, blanco o negro, me gusta o no me gusta, y digamos que David Cars, en este estado de conciencia al que ha accedido, ahora ve el mundo o se da cuenta de que el mundo en realidad no es dual, sino que todo está unido, todo pertenece, digamos, a una misma conciencia. Y en esa conciencia, que lo abarca todo, no caben dualidades, no caben etiquetas, no hay nada bueno, no hay nada malo, no hay nada agradable ni desagradable. Las cosas te pueden gustar o te pueden gustar menos, pero por sí mismas no son ni buenas ni malas. Y bueno, como digo, en este estado de conciencia todo está unido, nada está separado. Incluso él, el escritor, dice que ya no se puede ver a sí mismo como un individuo separado del resto del mundo, del resto de individuos y tampoco del resto de cosas. Ya no se puede ver como un cuerpo humano que va de por libre, entonces ya no se llama a sí mismo David, sino que se llama la cosa David, en minúscula David además. Y hay una cosa muy curiosa, y es que el autor nos repite todo el rato que esta nueva percepción del mundo a la que él ha accedido no es descriptible con palabras, que es algo que muchos sabios de la humanidad ya lo decían, ¿no? Que llegan a acceder a cierto estado de conciencia, a cierta visión del mundo, que nuestro lenguaje, ningún lenguaje del mundo, ninguna lengua, ningún idioma alcanza a describir. Pero aún así yo pienso que él hace una aproximación muy certera de lo que podría llegar a ser eso. Yo no estoy iluminada y no sé cómo es ese mundo al que él ha accedido, pero por otras descripciones que he leído y por otros testimonios que he ido escuchando, yo creo que su descripción da una idea muy próxima, aunque él mismo lo dice, ¿no? Que a nivel conceptual nunca vamos a poder entenderlo, solo tenemos que vivirlo, ¿no? Y él lo vivió de manera espontánea, él no era una persona que buscara la iluminación como muchas otras personas sí que la buscan, ¿no? Él simplemente se encontró con eso por una experiencia que tuvo que no era ninguna experiencia especial en realidad. También pienso que este libro se diferencia de muchos otros libros de la misma temática, de espiritualidad o de los denominados quizás no muy bien a veces de autoayuda, porque él no da consejos, de hecho él no cree que existan los consejos, él no te dice haz esto y entonces te iluminarás o llegarás al mismo estado de conciencia al que yo he accedido, ¿no? No, él desde el principio es muy honesto en eso y dice que no sabe cómo ha llegado hasta ahí, no sabe cómo otra persona podría llegar hasta ahí, y lo único a lo que te invita es pues a estar lo más presente posible, a guardar silencio también mucho, digamos como una forma de escucharte a ti mismo, de estar contigo. Y si en algún momento tú accedes a este estado de conciencia al que yo por suerte he podido acceder, pues es una gracia, ¿no? Es un regalo que te viene.
pero él no tiene la receta para llegar hasta ahí. Para una lectura bastante diferente de lo que normalmente se suele ver sobre espiritualidad y filosofías relacionadas con las filosofías orientales tradicionales, pues aquí lo tienes, Perfecta Brillante Quietud, de David Cars. Bueno, ya te dije que estos dos libros estaban bastante relacionados. Ambos comparten esa parte de filosofía oriental, cada uno obviamente la trata de una manera, son dos perspectivas bastante diferentes, no en el contenido, pero sí en la forma. Así que nada, si has leído alguno de estos libros, si ya conocías a los autores y has leído quizás otro libro de Salinger, porque creo que Cars no ha escrito nada más, pues puedes dejarlo en los comentarios y así abrimos como siempre ese debate, ese coloquio sobre libros que hemos leído, libros que estamos leyendo y libros por leer, que por suerte siempre habrá muchísimos. Nos vemos en el próximo Léeme o en el próximo Diario de Lecturas. Que tengas una feliz semana y una feliz vida. ¡Chao! Y las peleas que mantienen los neonazis con este grupo de skinheads, en el que está metido también el narrador de Éxodo, están relatadas aquí con todo lujo de detalles. Es decir, el autor no te va a ahorrar nada. Quiere que veas las peleas y las consecuencias de las peleas con tus propios ojos.